hasta segundos, minutos, horarios de transmisión, cosas que deberían estar no en la ley, sino incluso en un reglamento. Pero me hago cargo de que lo pusimos porque teníamos un problema. La reforma electoral fue una reforma que se hizo contra los poderes fácticos y que se metió en la Constitución en algo que no debería estar en la Constitución para evitar el amparo. Pero nadie contaba, vamos, con el activismo judicial de la propia Suprema Corte de Justicia que abrió la vía del amparo para impugnar reformas constitucionales. Es un asunto no resuelto todavía. A eso me refiero un minuto más, pero quiero seguir con las respuestas. Humberto decía, el legislador no corrige siempre la Suprema Corte, creo que de alguna manera está el problema. No es que no corrija, bueno, a ver, depende. Es que cuando tú tienes una reforma que fue hecha, o sea, que la minuta que se aprobó, el dictamen que se aprobó en el Senado, a 2 meses escasos de 2 pronunciamientos muy concretos de la Suprema Corte de Justicia, que somos los que hemos aludido y que ha reiterado Juan Carlos aquí. Es decir, a ver, me resulta muy difícil cuando dices, y estoy hablando aquí en términos políticos, no en términos jurídicos o de doctrina constitucional, pues en estricto sentido, en términos de doctrina constitucional, el legislador no corrige, el legislador marca la ruta, todo lo que tú quieras, pero en términos políticos, a ver, hace 2 meses la Corte dijo, CNDH no puedes acceder a datos reservados, y el legislador en la reforma constitucional dice, y la CNDH sí puede acceder a datos reservados, la reserva se sigue manteniendo. A ver, depende de las perspectivas. En los hechos sí es un jalón de, no más que un jalón de orejas, es un enmendar la plana de manera, me parece de manera muy clara. La Suprema Corte, y es aquí donde quiero bordar un poco, si me permiten. Decías, la Suprema Corte de Justicia tampoco es que tenga posibilidades, digamos, o el intérprete de la Constitución, lo como quieras llamar, el juez constitucional, no es que tampoco tenga que actúe sin asideros. El propio marco legislativo le impone ciertas restricciones. Juan Carlos ponía el caso del arraigo, y bueno, creo que Juan Carlos hablaba de los jueces de garantía, de control, perdón, esos no son jueces de control de constitucionalidad. Por eso esos sí están fritos, esos sí no pueden, o sea, se les piden el arraigo, lo conceden o no, y no pueden juzgar nada sobre el arraigo. La Suprema Corte de Justicia, digamos, sí, aunque el problema es que metimos el arraigo en la Constitución, ahí hay un dilema. Pero el tema de los límites, déjame interpretarte, Humberto, creo que de ahí podemos bordar. Mira, el tema de los límites, a ver, se resuelve, decías, hasta una línea imaginaria. En teoría, sí, en teoría. Pero tenemos 2 casos en los que, al menos yo soy corto de mente o de visión y mi línea imaginaria es mucho más cercana, y hay jueces constitucionales que son mucho más, ¿no?, expansivos a propósito de esas líneas y originarias. Te pongo 2 ejemplos. La reforma constitucional. Bueno, la Suprema Corte de Justicia, sin que la Constitución te diga absolutamente nada, yo te diría, la línea imaginaria es una línea primero marcada por lo que dice la Constitución en términos de las atribuciones, y luego la racionalidad jurídica en segundo término. Bueno, la Suprema Corte de Justicia dijo, señores, no solamente vamos a revisar, ojo, utilizar el amparo, que no la acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? A propósito de la reforma electoral, contra la reforma electoral en el plano constitucional hubo tanto acciones de inconstitucionalidad como amparos. Y en julio de 2008, la Suprema Corte de Justicia dijo, la acción no procede en contra de reformas constitucionales. Y 2 meses después, dijo que el amparo sí. Ojo, cuando el amparo es el mecanismo más idóneo para impugnar en todo caso una reforma constitucional, porque rinde efectos particulares. Pero resulta que alguien se ampara en contra de la reforma constitucional, gana el amparo, y hay 2 constituciones, una que rige para todos los demás y otra que no se le aplica, y otra que es la anterior que se le aplica. ¿Me explico? O sea, el amparo es el peor de los mecanismos. Bueno, la Corte no solamente dijo que el amparo era procedente, sino que además todavía no está claro, no ha afirmado si el amparo procede solamente para vigilar las modificaciones constitucionales en términos formales o también el fondo. Y hay una juez de distrito de Cholula que está perdida, no, Cholula todo el mundo sabe dónde está, pero que está perdida en términos constitucionales, y la señora dijo, sí, te concede el amparo porque el artículo 41 constitucional es violatorio del artículo 6 constitucional. Es lo que dijo en palabras, estoy simplificando, pero vayan a ver el amparo. En el fondo está dicho eso. Mi problema es
Los límites, sí debería haber límites racionales. El problema es que el propio órgano de control de constitucionalidad, si no se plantea, si no tiene autocontención, puede acabar diciendo, al rato podría decir la Corte, ¿y saben qué? Por la vía del amparo, o mañana te puede decir, por la vía de la acción yo reviso y decreto nulos ciertos tramos de la Constitución que han sido reformados. ¿Dónde dice la Constitución, que se supone que es el asidero, el parámetro de juicio, ¿no? ¿Dónde dice la Constitución hasta dónde puede llegar la Corte? Es un asunto de suma responsabilidad. Te pongo otro ejemplo. El Tribunal Electoral, y agárrense porque eso va a tronar pronto. Es un asunto delicadísimo. A propósito de la detención del señor Greg Sánchez, ¿no? El candidato de Quintana Roo. El Tribunal Electoral hace un par de años dijo, allí donde la Constitución dice, artículo 38, fracción segunda, que se suspenden los derechos políticos a partir del auto de formal prisión, una norma contradictoria, violatoria de derechos, contradictoria con el principio de presunción de inocencia, todo lo que quieran, pero constitucional, ni modo. Por cierto, déjenme hacer una nota al pie de página. Tenemos una Constitución horrible en términos de derechos fundamentales. Si nosotros, si alguien me dijo, ¿qué hacemos para los derechos? Primero cambiar la Constitución. Es una cosa espantosa. Tenemos una Constitución que constitucionaliza la discriminación. El artículo 30 establece mexicanos de primera y de segunda. El artículo 32 establece que hay mexicanos de primera que pueden volverse, estar degradados, tener una capitis diminutio tal. El artículo 32 establece que es derecho de los mexicanos por nacimiento tener una doble nacionalidad, pero si tienes una doble nacionalidad, olvídate de cualquier cargo público que exija nacionalidad mexicana en nacimiento. Artículo 33 constitucional, que ahora se mejora un poco en la iniciativa esta, se mejora tantito la cosa, al menos ahora ya el Ejecutivo no puede expulsar a un extranjero porque su permanencia en México la considera inconveniente, sino que tiene que seguir un procedimiento administrativo. No, eso debería ser ante un juez, eso ocurre en cualquier país de democracia seria, digamos, ¿no? O este caso, el 38.2, listo, se suspenden los derechos políticos del auto de formal prisión. Debería decir desde la sentencia ejecutoriada. Pues de acuerdo, estamos, para ser acorde con el derecho internacional. Bueno, el Tribunal Electoral ya dijo, no, ahí donde dice de auto de formal prisión debe entenderse sentencia ejecutoriada. Lo dijo en un caso en Puebla, para que le dieran credencial a un señor que había chocado y que había cometido un delito imprudencial, la credencial para que poder votar. Bueno, pero luego dijo el tribunal, no solo para derecho de votar, también para derecho de ser votado. Hace 2 meses, un mes, acaba de autorizar al candidato del PAN a Aguascalientes, que está sujeto a un proceso penal, digamos, la legitimidad para participar. Y ahora llega el caso Greg. Y andan diciendo por ahí que el Tribunal Electoral va a hacer una distinción. Es que en el caso de Aguascalientes, ¿no? Es un delito menor, no grave, y está en libertad, y aquí es un delito grave y está en prisión. Pregunta, si el argumento era que era la presunción, que la Constitución viola la presunción de inocencia, pues la presunción de inocencia es para todos con independencia del tipo de delito. A ver en qué acaba. Problemas berenjenales en los que se metió el Tribunal Electoral porque cruzó esa línea imaginaria o legal o lo que tú quieras. También el garantismo, para evitar ser frívolo, tiene que tener ciertos asideros racionales. Mi postura a propósito del 133. Mi postura alrededor del 133, la reforma en materia de derechos humanos no dice nada, El 133 lo deja intocado, modifica el artículo primero y eso va en términos de interpretación sistemática, modificar en los hechos del 133 o la lectura que se había hecho del 133. Mi pregunta es, ¿qué demonios tiene que estar haciendo una constitución? ¿Qué demonios tiene que estar haciendo la constitución estableciendo algo a lo que se le ha interpretado una jerarquía? Porque además el artículo 136 dice esta constitución, las leyes que ellas emanen y los tratados constituyen la ley suprema de la Unión. No sé qué demonios quiere decir ley suprema de la Unión, es absolutamente baladí, eso nos lo quitamos y nos quitamos de broncas. ¿Cuál es mi postura pues con el 133? Borrémoslo. Luis Daniel, no lo sé, estaba ahorita intentando echar rollo en las respuestas para intentar fijar una postura respecto a tu pregunta, no sabría. Te pido ahí sí, por favor, que es un pretexto para que me vuelvan a invitar también, ¿no? No lo sé, sí, es una pregunta ruda. Me ganaste en términos de provocación. Déjenme nada más decir una cosa a propósito de las interpretaciones y después ya me callo. ¿Qué tal con el interés jurídico? Problema no menor,
La construcción de interés jurídico que se desprende de la ley de amparo ha sido desglosada y traducida a partir de jurisprudencias, y son jurisprudencias profundamente regresivas. El concepto de interés jurídico es la causa primera de desechamiento de juicios de amparo en este país. Porque tener interés jurídico, escúchale, me tienen que haber práctica, o sea, para poder tener interés jurídico en materia de amparo, o sea, me tienen que haber no solamente expropiado la casa, sino además prácticamente me deben haber, ¿no? O sea, es decir, es complicadísimo. Y repito, ahí hay una interpretación a propósito de derecho de acceso a la justicia del que Juan Carlos y yo no hablamos ya prácticamente nada el día de hoy, pero ahí hay un problema de interpretación. ¿Me explico? Bueno, ¿qué es lo que hace la reforma? Aquí no la de ley de la de derechos humanos, sino la que modifica constitucionalmente el juicio de amparo. Bueno, incorpora al interés jurídico otro tipo de interés que es mucho más laxo, que es el interés legítimo individual o colectivo. ¿Qué es el interés legítimo? ¿Cómo lo tenemos que entender? Que el acto impugnado provoca una afectación a su esfera jurídica de cualquier tipo. Basta que tú justifiques de alguna manera por qué te afecta individual o colectivamente, es el gran dato, para que entonces te allane la puerta del amparo. Y me parece que es algo sumamente positivo. Ahora, de nuevo, la Corte podría haber modificado sus criterios, sin duda. Tú me decías, ¿qué va a hacer el pobre juez, digamos, incluso ordinario? No puede ir en contra de la Corte, pues estoy de acuerdo. Y es un problema, insisto, de renovación de cultura jurídica que tiene que afectar todas las esferas y que tiene que comenzar por la Corte. Por eso yo decía que la transformación viene de arriba hacia abajo. Perdón por haberme extendido. Muchas gracias. ¿Podemos seguir? Sí, un saludo a los compañeros y colegas de las casas de cultura jurídica. A ver, sobre lo que pregunta Pablo, y un poco también en relación a lo que plantea Lorenzo. Mira, creo que hablar de principios de un Estado social y democrático de derecho y valores implica un reconocimiento de los principios y valores del Estado social y democrático de derecho, que no son otros que la defensa de los derechos fundamentales. Esa es la esencia del Estado social y democrático de derecho. Es decir, un Estado social y democrático de derecho adquiere su legitimidad a partir del respeto a los derechos fundamentales. Entonces, cuando hablamos de principios, y tú ves el actual artículo 1 constitucional que habla de garantías, que habla de otorgar, que habla de individuos, y estamos intentando plantear una reforma que hable de derechos, que reconozca las garantías como mecanismo de protección de los derechos y no como garantías relacionadas como sinónimo de derechos, que habla de personas y ya no individuos para incorporar la perspectiva de género, que habla de derechos humanos y de tratados internacionales, y que habla de posibilidad de restricción de derechos salvo que existan ciertos criterios que estén claramente establecidos en la propia Constitución, y nos remite al 29 constitucional, que habla de interpretación respecto de promoción, respeto, garantía y protección de derechos humanos. Creo que estamos incorporando principios democráticos en la Constitución. Y esos principios, si entiendo bien la pregunta, me permiten darle herramientas al juez para que tenga, a la luz de esos principios, mayor capacidad en los casos concretos de ponderación o de interpretación y utilización del principio pro persona, que también se abre la puerta, a pesar del debate que se ha tenido de que no se está incorporando, pero sí se está interpretando o se plantea la interpretación de conformidad con la Constitución y los tratados. Y en los tratados está implícito el principio pro persona. Entonces, como que le estamos dando al juez la posibilidad de que en el caso concreto pueda interpretar la norma más favorable. Yo quisiera ver, una vez se apruebe esta reforma, un juez inaplicando el 16 constitucional. Lo quisiera ver, a ver en qué debate tan interesante se plantearía. Es que yo, en virtud del principio de interpretación conforme y la interpretación pro persona, dejo de aplicar el arraigo. Por poner un ejemplo, con el arraigo o el 123
que establece, o el 33 constitucional. Eso es un Estado de Derecho. Es que nos da miedo darle la posibilidad a los jueces de que los jueces interpreten la Constitución. No hemos llegado mental y jurídicamente hasta el nivel en que los jueces tengan la última palabra, porque en la democracia le otorgamos la capacidad de interpretación a los jueces para que puedan interpretar, no a los jueces de la Suprema Corte. No me refiero a los jueces que cotidianamente están resolviendo problemas. El día que hagamos un gobierno de jueces, que confiemos en los jueces, en la capacidad de interpretación, de ponderación, y que además les demos instrumentos como los que les estamos dando para que interpreten y aprendan, porque el problema también es no de aprender de tomar, sino también de ponerse a estudiar los tratados internacionales. Ahí estamos avanzando muchísimo en términos de construcción de un Estado democrático. Ahí te contesto yo, Pablo, en términos de valores de la democracia, la legitimidad de un Estado democrático se fundamenta sobre, de acuerdo a Elías Díaz, el famoso tratadista, uno de los pilares, además de la separación de poderes, es el respeto a los derechos fundamentales, que es donde se adquiere la legitimidad de un Estado social y democrático de derecho. Ahora, con lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con el tema del 133. ¿Por qué no se tocó el 133 en esta propuesta de reforma al primero? Porque el 133, así como Lorenzo lo borraría, yo también creo que es inocuo. Es decir, en términos prácticos, ¿de qué sirve hoy en día el 133? ¿De qué sirve hoy en día el que el 133, o de qué sirve la interpretación de la sentencia de controladores aéreos que ha hecho la Suprema Corte de Justicia al decirnos que los tratados están por debajo de la Constitución y por encima de las leyes federales? ¿Ha servido de algo? ¿Algún juez ha aplicado e interpretado un tratado internacional por encima de una ley federal? Quizás sí, quizás no, debería hacerse así, porque si asumimos la jerarquía normativa, a eso se refiere. No, es que es una gran trampa la que hemos caído en el tema de interpretación. No caigamos en esa trampa, es la invitación que hemos hecho desde la academia y desde muchos. No caigamos en esa trampa, ojo, no se trata de confrontar los tratados internacionales con la Constitución, porque hemos caído en la trampa del juego soberanista que Luis Daniel planteaba, de confrontar aquello que viene del exterior con lo que es nuestro, que es nuestra Constitución. No, los tratados no los podemos ver como una norma de confrontación, la debemos ver como una norma de complementariedad de la Constitución. Y de esa forma nos quitamos el debate del 133 en términos de jerarquía, porque lo que queremos hacer es darle a los jueces, a ustedes, la capacidad de, a un caso concreto, tener mucho más elementos normativos, internacionales, jurisprudenciales, para defender mejor un derecho de una persona que considera que se le ha violado su derecho. Que esa es la esencia, vuelvo a insistir, del juez en un Estado social y democrático de derecho. No es defender los intereses de los poderosos, sino defender a las personas que han sido víctimas de sus violaciones a las garantías o a los derechos constitucionales. Ahora, en lo que planteaba, y ya cierro con esto, respecto del galimatías en el que nos vemos envueltos, por ejemplo, cuando escuchamos la reforma penal del 2008. Es una reforma muy positiva en términos, por ejemplo, aquellos jueces penales o ministerios públicos que se encuentran en las casas de la justicia o aquí, que nos dicen, nos vendieron la idea de que es una reforma que va a cambiar el paradigma del sistema penal, ¿no? Vamos a incorporar el sistema acusatorio, ahora sí los jueces van a estar presentes en las audiencias, ahora sí las pruebas se van a aplicar públicamente ante un juez, ahora sí la tortura ya no va a poder ser realizada porque el Ministerio Público no va a tener facultades de tomar declaraciones en sede preparatoria, ahora sí vamos a cambiar el paradigma del sistema penal. En términos pero además de haber incorporado la presunción de inocencia en el 20 constitucional, la prohibición de la tortura en el 20 constitucional, la supresión de la pena de muerte, eliminamos de un atajo lo que estamos haciendo en la reforma, porque estamos incorporando un régimen de excepcionalidad para ciertas personas.
Y eso, en la teoría moderna del derecho penal, se llama derecho penal del enemigo. Muchos lo han oído hablar. Gunther Jacobs versus Ferrajoli y la teoría alemana de la construcción de un derecho penal de excepcionalidad. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y estamos en guerra. Y la guerra necesita normas de excepcionalidad. Y las normas de excepcionalidad nos las da la propia Constitución en términos de, por ejemplo, desde la Constitución, determinar una versión que viola cualquier estándar de legalidad de delincuencia organizada. Delincuencia organizada son 3 o más personas que se reúnen de forma permanente para cometer delitos. Ya, cualquier persona puede ser delincuencia organizada. Entonces, y eso está en la Constitución. Y está el arraigo en la Constitución, y está el sistema de excepcionalidad de duplicación de términos en la Constitución frente a acusaciones. Entonces, no podemos tampoco quedarnos con la idea de que la reforma penal, hablando de otro tipo, hemos hablado de la reforma penal, es una reforma netamente garantista, sino que también hay que poner el acento en aquello que no es positivo de la reforma, como es el régimen de excepcionalidad que se está construyendo y que nos está ocasionando lo que nos está ocasionando hoy en día. Es decir, de aquí a un año yo garantizo que todo mexicano va a tener un amigo o un familiar que ha sido arraigado. Así como hoy en día todo mexicano tiene un amigo en los Estados Unidos, en 3, 4 años o en un año, al paso que vamos y las estadísticas, todo mexicano va a tener un familiar, un amigo que ha sido arraigado y que después de 80 días le han dicho usted disculpe y ya no hay nada que hacer. Ese es el tema de lo que nos estamos jugando. Y también nos estamos jugando la construcción de discursos garantistas versus la construcción de discursos que niegan los derechos humanos, al desnaturalizar el discurso de los derechos humanos. Cuando yo escucho a mi presidente, Felipe Calderón, diciendo que quien viola los derechos humanos es solamente la delincuencia organizada, me pregunto, y entonces, ¿dónde está la responsabilidad del Estado? ¿Cuál es la responsabilidad del Ejército? ¿Dónde está la PGR? ¿Qué hacemos? Es decir, ahí hay un debate ideológico muy importante que afecta e impacta en el tema del derecho penal y en el tema de los derechos humanos y en el tema, vuelvo a insistir con esto, los jueces muchas veces están contra la espada y la pared. ¿Por qué? Porque son jueces a los que no les brindamos protección, a los que no les damos garantías, a los que les exigimos pero no les damos recursos, a los que exigimos respuestas y resultados y no les damos realmente los mecanismos para que actúen y protejan derechos humanos. Muchos jueces están con las manos amarradas porque tienen, como decía Lorenzo, pues mire, el juez de control constitucional, ese sí pobre juez, está completamente amarrado, porque fue creado además para ordenar arraigos, cateos y órdenes de interceptación y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero dejar ahí, este es un debate muy interesante que creo que tiene que continuar, que tiene que avanzar en términos de qué nos estamos jugando, qué es lo que nos estamos jugando. Por último, la pregunta de Luis Daniel es muy, muy interesante, muy fuerte, muy interesante que quedaría. Yo, la posición creo es que la reserva tiene 2 efectos, uno al interior y otro hacia afuera. La reserva hacia afuera se reputa, perdón por la palabra, pero se entiende, reputa, se alega, para utilizar un sinónimo, frente al órgano que está encargado de vigilar el tratado. Es decir, por ejemplo, la Corte Interamericana es el órgano. Si la Corte determina que esa reserva viola el objeto y fin del tratado, le declara la reserva incompatible, inválida o incompatible. ¿Para qué? Para el caso concreto. La Corte no puede, como órgano internacional, determinar que una reserva es incompatible en sí misma con el marco jurídico normativo del país que alega la reserva. Lo que sí puede hacer, como en el caso de Rosendo Radilla, la Corte ya le dijo a México, su reserva a la Convención Interamericana no tiene ninguna efectividad. Y para los próximos casos, pues la sigue alegando, le sigo diciendo que no tiene efectividad, es decir, no tiene validez en el derecho internacional ante el órgano respecto del cual. Ahora bien, hacia adentro, hacia el marco jurídico interno es cuando nos metemos en el problema. Es decir, si podría un juez alegar
o no interpretar una reserva. Creo que sí lo podría hacer si entiende el juez que su función es la de interpretación de la reserva o de la no aplicación de la reserva a la luz de la propia Constitución y de sus funciones jurisdiccionales al caso concreto en materia de protección. Me refiero a algo. La Suprema Corte de Justicia, en el caso Cavallo, por ejemplo, tuvo una simbiosis de interpretación al interpretar, casi que al decirnos que la tortura prescribía, pero también más adelante desarrolló la desaparición forzada como continuada y permanente. Entonces nos movemos ahí en esas dos dinámicas de interpretación en materia de derechos humanos y en materia de lo que el juez constitucional o la Suprema Corte puede decir en términos de reservas. Y creo que bueno, da para una discusión mucho más acabada y con más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Vamos a dar paso a una última ronda de respuestas. Únicamente vamos a tomar dos preguntas, perdón. Estoy cansada. Vamos a tomar únicamente dos preguntas de las casas de la cultura jurídica. Una disculpa, pero tuvimos algunas fallas técnicas, como saben. Entonces, las preguntas que queden pendientes pueden siempre ponerlas en los foros y en el chat del diplomado. Entonces, una disculpa de antemano y vamos a dar paso a una pregunta. ¿Me escuchan ahora? De acá de Mérida, volvemos con Francesca, ¿me Pablo. escuchas? Gracias, Francesca. De la Casa de la Yo Cultura quiero Jurídica felicitar de ampliamente. Mérida. Quiero felicitar ampliamente a los ponentes. Adelante. Creo que ha sido una sesión de lo más enriquecedora para el trabajo Creo que no te judicial. escuchamos de nuevo, Pablo. A Lorenzo Córdoba, al maestro doctor Lorenzo. Bueno, no te Yo escuchamos quiero de nuevo. decirle que Vale. bienvenidas todas las Una provocaciones. disculpa a todos los Cuando que están en son- las casas de la cultura jurídica, no tenemos audio, entonces les pediría que, una disculpa en verdad, reserven sus preguntas para los foros del diplomado, pueden hacerlas llegar por ahí, por ese medio, y bueno, estaríamos dando por terminados, salvo que tengan algún otro comentario, nuestros ponentes. Los alumnos míos que me están viendo no va a ver el chat esta semana. Les absuelvo del chat por habernos... Ay, en verdad una disculpa. Sí. Bueno, pero pueden enviarnos mails, ya saben, siempre hay otros medios. Una disculpa de nuevo, daríamos por terminada esta conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia, en verdad. Aprovecho la ocasión para invitarlos a la siguiente conferencia que vamos a tener. Se titula Obligaciones internacionales en materia de género. Como siempre, se llevará a cabo el primer martes del mes. Es el martes 6 de julio a las 5:30 de la tarde, como siempre. Aquí, para todos los que puedan venir, que vivan en el DF o están en el DF, es en el edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en 16 de septiembre 38. Y bueno, para los alumnos del interior de la República, intentaremos hacer enlace. De nuevo, esperamos que tengamos más éxito, ¿verdad? Pues muchas gracias.